Hablemos ahora del sistema Kanban. ¿Qué es el sistema Kanban? Bueno, el sistema Kanban es un método visual para controlar la producción y este a su vez forma parte de otra de las herramientas de Lean Manufacturing, que es el Just in Time. El Kanban entonces es un sistema de control y programación sincronizada de la producción que está basado en tarjetas. Lo primero son los tableros Kanban, que van a decir qué acción está programada, qué acción se está realizando y qué acción ya terminó de realizarse. Entonces, utilizando este sistema de señales a través de la cadena de producción, desde la demanda del cliente hasta que llegamos a las materias primas, se controla lo que se produce. Es decir, se van a controlar dos variables: qué cantidad y cuándo se tiene que entregar. El propósito del Kanban es asegurar que solo produces lo que el cliente te está pidiendo y nada más. Obviamente asegurando la alta calidad y la producción de la cantidad justa en el momento adecuado. Vamos a ver, vamos a notar también que el Kanban debe seguir ciertas reglas, ciertas medias, ciertos lineamientos que nos van a permitir implementar un sistema Kanban de forma mucho más eficaz. El primero es que, sin importar cómo es el sistema Kanban que se utilice, el proceso recoge el producto del proceso anterior, es decir, todo va sistematizado. Yo ya terminé de refrentar una forma cilíndrica en un eje, en un torno. Entonces el siguiente proceso, que es el desbaste, para introducir rodamientos o para fijar los propios ejes, los propios engranes helicoidales, es esa siguiente estación de trabajo la que viene y recoge ya mi producto terminado. El proceso posterior, entonces, informa al proceso anterior sobre qué producir, ¿no? En este caso, si es una multiestación y yo sé que mi eje en principio tiene que ir para que yo ensamble los rodamientos, tengo que avisarle a la estación anterior que el eje tiene que ir en principio orientado para ensamblar mis rodamientos. El proceso anterior solo produce lo que el proceso posterior necesita. No es factible, en este caso no es necesario que el proceso inicial o el proceso anterior a otra actividad realice más cosas de las que está designada a hacer. Ningún producto se va a mover sin la autorización de Kanban, es decir, se va a tener que, tener que llenar el contenedor del Kanban para poder trasladarlos a otra estación de trabajo. No se va a poder decir, ¿no?, que mi contenedor debe de llevar 30 piezas, pero yo con 20 ya me lo llevo. Y tampoco se pueden transferir defectos al proceso posterior. Es decir, si yo mando piezas defectuosas, pues eso va a ser pérdida inmediata porque vamos a necesitar retrabajos, va a afectar directamente a, al control que estoy llevando de la producción. Entonces es sumamente importante que no se transfieran defectos al proceso posterior. Ahora, la disminución de los Kanban, es decir, mientras más acciones, la disminución del tamaño de Kanban dentro de un sistema aumentará la sensibilidad a los sistemas o a los cambios o a los problemas. Y esta ventaja, pues, es significativa para el proceso de producción. Entonces, implementar un Kanban significa que los procesos anteriores nunca llevan la producción a procesos posteriores, es decir, que solo se realizan las actividades que están designadas por cada área. Si yo cometo un error y la estación posterior tiene que repararlo, eso me está afectando directamente. Nunca se hace nada sin la autorización de Kanban, es decir, si yo en mi tablero nunca moví mi acción programada a que ya esté en ejecución o a que ya se terminó,
no lo puedo realizar. O sea, yo tengo que realizar porque ese es el objetivo, tener un control de la producción. Entonces, si yo voy y primero lo hago y ya después muevo mis tarjetas en el tablero Kanban, eso está equivocado totalmente. Se tiene que ser capaz de identificar también los defectos y no solo se tienen que identificar los defectos, sino que se tienen que identificar lo más cercano posible a la fuente. Es decir, si yo en mi refrentado a un cuerpo cilíndrico que llegó hasta el maquinado de CNC y ahí nos damos cuenta que no da las medidas, eso está mal. El error tiene que ser identificado en o la etapa posterior a mi proceso o en el mismo proceso. Entonces necesitaríamos un sistema de control ahí para determinar que lo que estoy mandando precisamente lleva las características con las que me la piden. Entonces no se puede operar con grandes lotes o grandes cantidades de modificaciones en el plan de producción. Eso también es ideal. Hay condiciones ideales para aplicar o para implementar el Kanban. La primera de estas condiciones es que la demanda del cliente tiene que ser regular. Si la demanda del cliente es muy irregular y difícil de predecir, puede ser difícil mantener las existencias del Kanban en el mercado tradicional, ¿no? Lo ideal es combinarlo con otro sistema que es el TackTime y así ya puede hacerse una idea de la cantidad de piezas o productos que se tiene que se tienen que fabricar en cada proceso. Una baja variación del producto también debemos de mantener eso, porque si la empresa hace muchos productos diferentes, entonces no querrá mantener la existencia de todos ellos, ya que esto podría aumentar el inventario en curso que pues está en los almacenes de la fábrica. Vamos a definir también un flujo de materiales perfectamente. Si el flujo de material es desde que entra la materia prima hasta que sale, que ya lo tiene el cliente con el producto terminado, no está claro y no es bien definido, va a ser muy difícil controlar mediante Kanban. No sería imposible, pero se tendrían que definir otro tipo de cuestiones antes de tratar siquiera de implementar el sistema Kanban. Cambios rápidos, ¿no? Cambios rápidos que ya mencionamos en el SMED, que se tienen uh, que agilizar los tiempos de preparación para que no existan cuellos de botella en la producción. La preparación de las máquinas es sumamente importante para poder realizar un buen sistema SMED. O si realizas un buen sistema SMED, tienes la seguridad de que vas a realizar un buen sistema Kanban. O al menos vas a tener una de las condiciones ideales para precisamente aplicarlo. Y tenemos que guiarnos siempre de proveedores fiables. Necesitamos asegurarnos de que los proveedores son capaces de dar soporte a los procesos Kanban. ¿Qué quiere decir esto? Que no deben fallar en las entregas de material, que te deben de entregar todo el material, que siempre deben tener abasto. ¿Cómo vamos a implementar el Kanban entonces? Bien, el Kanban lo vamos a implementar llevando a cabo tarjetas rojas. ¿Qué son las tarjetas rojas? Pues son básicamente un método visual para controlar la producción. El propósito de estas tarjetas rojas es entonces proporcionar un estado visual de los elementos del trabajo. En esta tarjeta roja, ¿no? En esta tarjeta Kanban, vamos a basear, ¿no? Diferente información acerca de la pieza que está en proceso. La denominación, el código de la pieza, el centro de trabajo, tanto de maquinado como de procedencia, el lugar de fabricación también, la cantidad de piezas que se van a producir, si esa pieza es funcional, si la tenemos que eliminar, si la tenemos que reprocesar, si la podemos reciclar en caso de que se pueda, o si la tenemos que mandar a otro lado, lugar de almacén, entre otros. También mencionar que tenemos que determinar bien quién es el responsable de operar esa pieza, ¿no? De maquinar esa pieza. Eso nos dará como que una amplia ventaja para saber en qué nivel del proceso estamos. Y
Pues la última etapa de la implementación es con el sistema de bandejas Kanban, que este sistema de bandejas Kanban funciona exactamente o muy parecido al al sistema de tarjetas rojas, a las tarjetas Kanban. Estos contenedores entonces es a donde va a llegar ya mi materia terminada. Es decir, si yo tengo 5 piezas de engranes terminadas y mi contenedor dice que puedo llevar 5 piezas, voy a llevar esas 5 piezas y las puedo trasladar ya al área de ensamble, pero siempre y cuando mis, uh, mis bandejas me lo permitan, ¿no? Al igual que en el tablero de Kanban, que si yo no muevo mi operación para decir que ya está en proceso, no la puedo hacer, pues si mi bandeja Kanban no está llena, tampoco la puedo mover. Y tenemos el ejemplo de las tarjetas Kanban, pero de transporte, que funcionan básicamente igual. Vamos a tener un código, una descripción de pieza, de qué área a qué área se van a mover, qué tipo de traslado van a tener, si es por banda, si la va a llevar un montacargas, etcétera, etcétera. Y las capacidades, ¿no? Capacidad de la caja, por ejemplo, en la imagen podemos ver que son 5 piezas. El tipo de caja, que puede ser con una división, con 2 divisiones. Y el Kanban, el número de tarjeta Kanban que se le asigna, que en este caso precisamente es la Kanban que vimos al principio. Entonces con esto terminamos la implementación del sistema Kanban. Hablemos ahora del Just in Time. El Just in Time, que por sus siglas en inglés se conoce como JIT, quiere decir básicamente eso, justo a tiempo. Esta filosofía es una filosofía que define la forma en que debería optimizarse un sistema de producción. Se trata entonces de entregar materias primas o componentes a la línea de fabricación de forma que lleguen justo a tiempo, siempre y cuando sean necesarios o a medida que sean necesarios. Entonces el justo a tiempo, el JIT, no es un medio para conseguir que los proveedores hagan muchas entregas y o componentes comprados, sino que es una filosofía de producción que se orienta a la demanda. El JIT tiene 4 objetivos esenciales y estos son los 4 pilares del JIT. El primero es atacar problemas fundamentales. El segundo es eliminar despilfarros. Busca la simplicidad también de nuestras operaciones, de nuestros procesos. Y diseña sistemas para identificar problemas. Esas son los 4 pilares del JIT. Entonces el JIT podemos compararlo, o la primera parte, poner en evidencia los problemas fundamentales, se puede dar de 2 maneras, entendiendo la analogía que hace el justo a tiempo con el cauce de un río. Podemos ver en la imagen, por ejemplo, tenemos al barco, que sería el equivalente a las operaciones de la empresa. Vemos que los niveles de agua o el nivel del río, en este caso, son las existencias que tenemos en nuestra empresa. Las rocas, en este caso, van a simular o van a hacer el equivalente a los problemas que tenemos. Véase que si reducimos la cantidad de existencias en nuestra empresa, vamos a empezar a develar a poner en evidencia los problemas que tenemos. Problemas que van a afectar directamente a nuestro proceso. Entonces vamos a ver un par de ejemplos de los problemas. Imaginemos que tenemos un problema, o nuestro problema es que tenemos cuellos de botella en la producción. La solución tradicional para los cuellos de botella pues, es almacenar hasta que normalicemos la producción y podamos regresar a la línea. En el enfoque del justo a tiempo, nuestra solución
no va a ser almacenar, no va a ser tampoco programar una programación más compleja, ¿no? Para nuestro proceso. El enfoque del JIT nos dice que tendríamos que aumentar la capacidad y la polivalencia de las máquinas y de los operarios. Otro problema, por ejemplo, la calidad deficiente. La solución tradicional, el enfoque tradicional, tendríamos que aumentar los controles de calidad, ¿no? Tendríamos que realizar más inspecciones, tendríamos que invertir mucho más en inspecciones, en auditorías. La solución del JIT, el enfoque del JIT, es mejorar mi proceso. Mejorando mi proceso, yo me aseguro que también mejoro la calidad. Entonces, pongamos en evidencia los problemas fundamentales de nuestro proceso y démosle el enfoque orientado al justo a tiempo. Entonces, cuando una empresa baja el nivel de agua, el nivel de existencias, descubre problemas. Estos problemas surgían, o cuando estos problemas surgían, la respuesta era aumentar las existencias para tapar el problema. Y el enfoque del JIT hace todo lo contrario. Porque un enfoque tradicional de un proceso era tener una máquina poco fiable, teníamos un flujo de material, teníamos un stock de seguridad y teníamos una máquina posterior. En este caso el enfoque del JIT es: tengo una máquina fiable, tengo un flujo de material y tengo una máquina posterior igual de fiable. Entonces ahí terminamos nuestro proceso, nuestro enfoque de proceso orientado al JIT. El segundo pilar entonces es buscar la simplicidad. Y al buscar la simplicidad también eliminamos despilfarros. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a eliminar todas las actividades que no añaden valor al producto, con lo que se reducen costos, se mejora la calidad también, se reducen los plazos de fabricación y aumenta el nivel de servicio al cliente. En este caso, entonces, el enfoque del JIT consiste en hacer las cosas bien y a la primera, hacer que el operario asuma la responsabilidad de controlar su proceso, que el proceso trabaje en autocontrol, que se garantice también el proceso mediante un control estadístico, utilizando herramientas estadísticas que nos ayudan a perseguir ese objetivo. Y tenemos que analizar y prevenir los riesgos potenciales que hay en un proceso, así como también reducir los stocks al máximo. Entonces, lo primero, ¿cómo vamos a hacer bien las cosas? Vamos a necesitar de una máquina inicial que sea fiable. Después, nuestro flujo de material. Podemos ver en el ejemplo que tenemos muchísimas líneas que conectan a un lado, a otro, y no tienen un flujo constante. Es muy intermitente el flujo, es muy saltado. Entonces el JIT pone mucho énfasis en la búsqueda de la simplicidad, basándose en el hecho de que es muy probable que los enfoques simples van a conllevar una gestión mucho más eficaz. Entonces lo primero que tenemos que hacer para obtener la simplicidad es el control de las líneas de flujo. ¿Qué es lo más adecuado? ¿Qué es lo recomendado? Es tener un flujo constante y lineal, ¿no? La mayor o la mejor distribución de una planta de producción, de una empresa, es las células de manufactura en U y las células de manufactura en J. Son las dos configuraciones recomendables para buscar la simplicidad en el flujo del material. Es decir,
Si tenemos un flujo lineal, vamos a eliminar rutas complejas innecesarias y buscamos líneas de flujo más directas, unidireccionales sobre todo, que todos vayan sobre una misma dirección. Y las células de manufactura en U y en J nos brindan precisamente ese tipo de cuestiones. Segundo, vamos a agrupar los productos en familias para que se fabriquen en una sola línea de flujo, ¿no? El control entonces es la necesidad de simplificar la complejidad de la fábrica y adaptar un sistema de controles. Es decir, agrupando nuestros productos en familias vamos a poder asegurar que nuestro proceso, ¿no?, va a tener siempre los mismos estándares. Vamos a sintetizar un sistema de control. Y eso es precisamente lo que busca el just-in-time en la búsqueda de la simplicidad. Entonces, se aplica al manejo de líneas de flujo y uno de los pilares, ¿no?, uno de los ejemplos más redituables del just-in-time y de la búsqueda de la simplicidad es precisamente el Kanban, que es un sistema que arrastra procesos, ¿no? Se arrastra el trabajo de estaciones a estaciones y podemos asegurar que el trabajo entonces llegue bien mediante la utilización del sistema Kanban y obviamente otro tipo de herramientas que nos ayuden a tener un buen control de la manufactura. El pilar número 4 entonces es establecer sistemas para identificar los problemas. Con los sistemas de arrastre, ¿no?, con los sistemas Kanban, se sacan los problemas a la luz. Otra forma de establecer sistemas para identificar problemas es el uso del control estadístico de la calidad, que ayuda a identificar, a diferencia del Kanban, que el Kanban identifica el problema, pues el control estadístico de la calidad nos ayuda a identificar la causa del problema, ¿no?, el origen del problema. Con el justo a tiempo, entonces, cualquier sistema que identifique los problemas se considera beneficioso y cualquier sistema que los enmascare es perjudicial. Si realmente queremos aplicar el JIT de forma seria, tenemos que hacer dos cosas: establecer mecanismos para identificar problemas y estar dispuestos a aceptar una reducción de la eficiencia a corto plazo con el fin de obtener una ventaja a largo plazo. Es decir, si bien es cierto, vamos a dejar de producir lo que producíamos, vamos a dejar de vender lo que vendíamos, pero nuestra ganancia puede ser mucho más redituable. Vamos a terminar por ganar más calidad en nuestro proceso, vamos a eficientar nuestros procesos, vamos a tener menos problemas porque vamos a tener identificadas todas esas áreas de oportunidad en las que tenemos que trabajar. Y el resultado es que perdemos capacidad en un corto plazo, pero en un mediano plazo estamos obteniendo entonces todos los beneficios del just-in-time, toda la ventaja que nos da el tener un proceso totalmente sintetizado, totalmente capaz. ¿Cómo se implementa entonces? Bueno, se implementa por fases. ¿Cómo se pone en marcha el sistema? La primera fase entonces establece o va a establecer la base sobre la cual se va a construir la aplicación del JIT. Va a exigir cambios en las actitudes de la empresa, de los trabajadores, y esta primera fase va a ser determinante para conseguirlo. Como todo, hay pasos para hacerlo. Vamos a comprender nuestro proceso, vamos a hacer una comprensión básica de nuestro proceso, vamos a analizar el costo-beneficio, vamos a analizar el nivel de compromiso que se tiene, tanto la empresa como los operadores, vamos a decidir entonces si sí lo ponemos en práctica o no, y si lo ponemos en práctica, pues vamos a identificar un área piloto donde vamos a poder realizar pruebas para ver si la aplicación del just-in-time va a funcionar. La segunda fase es la mentalización, y esto tiene que ver mucho con la educación
y la educación de tanto el personal de operación como las gerencias debe de estar orientada a conseguir dos objetivos. El primero es que debe de proporcionar una comprensión de la filosofía del JIT y su aplicación en la industria. El programa entonces va a tener que estar estructurado de tal forma que los empleados empiecen a practicar la filosofía del JIT en su trabajo. Y debe de ser sumamente importante que no se confunda con la formación del operador. Educación significa ofrecer una visión más amplia, describir cómo encajan los elementos entre sí. Y la formación, en cambio, consiste en proporcionar un conocimiento detallado de un aspecto determinado. Y nosotros vamos a enfocarnos en la educación. La tercera fase, que va a ser la mejora de los procesos, va a orientarse, a tener como objetivo que las dos primeras fases, es decir, la fase de mentalización y la fase de ponerle puesta en marcha, pues tengan el entorno adecuado para poder ponerse en práctica y que sea satisfactoria sobre todo. La tercera fase se refiere a los cambios físicos del proceso de fabricación que mejorarán el flujo del trabajo. Ya los mencionamos, reducir el tiempo de preparación de las máquinas, que esto lo brinda el sistema SMED, por eso es que se pueden aplicar de forma conjunta o individual cada una de ellas. Vamos a aplicar también el mantenimiento preventivo total, el mantenimiento productivo total también, que se va a mencionar en temas siguientes. Y bueno, lo que vamos a hacer es precisamente lo que habíamos dicho anteriormente. Cambiar las líneas de flujo, es decir, buscar que el flujo de los materiales o el flujo de los procesos sea totalmente unidireccional. Y vamos a tomar en cuenta también el volumen de producción para cubrir la demanda. Vamos a cortar los tiempos de manufactura, vamos a reducir el inventario, vamos a aumentar la calidad, vamos a simplificar la calendarización de los productos y vamos a reducir los tiempos de instalación. Esas tres fases son básicamente las que vamos a aplicar en el Just in Time para poder tener buenos resultados.